Mi eterno y soberano Dios, pido tu permiso, Padre Santo, para compartir tu palabra. Limpia mi mente, mis oídos, mis ojos, mi boca, mi corazón. Si hay algún pecado en tu siervo, en tu esclavo, límpialo, Señor. Pido perdón. Si cometí hoy algún pecado, pido perdón, Señor Jesús. Pero yo no quiero ser ningún obstáculo para tu palabra, porque tu palabra es santa. Aquí lo único perfecto y santo es tu palabra, porque la palabra que sale de tu boca es divina, es maná del cielo, es la única que da vida eterna, tu divina palabra. Porque de la boca que sale es de la boca del santo, del santo. Que tu palabra llegue donde esté la necesidad. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Misericordia especial para los abrumados. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Segunda Timoteo 1:2. Preguntamos, ¿alguna vez te has sentido abrumado? ¿Con lo que estabas pasando en la vida? Estoy seguro que la respuesta es sí. Y ciertamente sabes que no eres la única persona que está enfrentando lo que se siente como una prueba insuperable. Han habido millones antes de nosotros que sintieron lo mismo, pero con la ayuda de Dios no solo sobrevivieron, sino que sobrepasaron las probabilidades e incluso sobresalieron con los resultados que lograron. A todos nos llegan tiempos difíciles alguna vez en la vida, pero la tormenta pasa eventualmente para aquellos que están determinados a encaminarse en la voluntad de Dios, a la manera de Dios. También ayuda a su pueblo a llegar a puerto seguro. Cuando su pueblo se encomienda a su Dios, a su Señor, encomienda su camino. Sin duda alguna, nuestro Dios nos provee misericordia especial a los abrumados. Misericordia especial. Esto es lo que quiero compartirles hoy en las Escrituras. El apóstol Pablo escribió la epístola que llamamos Segunda de Timoteo en una época en que su joven hijo en la fe estaba enfrentando pruebas insuperables. Nerón estaba gobernando como emperador en el 60 después de Cristo y los creyentes estaban siendo perseguidos por su fe. Y los creyentes estaban siendo perseguidos por su fe. Muchas personas estaban abandonando al Señor porque no resistían la persecución. Otros, porque eran obligados a blasfemar al Señor por medio de torturas incesantes y también a sus seres queridos. Y otros estaban desertando de la iglesia, huyendo a esconderse en otros lugares. En el tiempo en que Pablo escribió esta carta a Timoteo, Timoteo era pastor en Éfeso, la ciudad más grande en Asia, donde la persecución era fuerte y furiosa. Era un verdadero reto para los creyentes sobrevivir día a día en esa región
Y los líderes cristianos, por supuesto, llevaban la peor parte. Al leer las palabras de 2 Timoteo, es claro que Pablo estaba tratando de confortar el corazón sobrecargado de este joven líder cristiano y de proveerle con alguna ayuda y fortaleza espiritual. En la frase de introducción de esa carta, Pablo escribió: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Pablo escribía una carta, normalmente saludaba incluyendo las palabras gracia y paz. Pablo cambió este tipo de saludo solo en 3 oportunidades de las 13 epístolas en el Nuevo Testamento. La primera ocasión fue en 1 Timoteo 1:2. La segunda fue en su epístola a Tito 1:4 y la tercera en 2 Timoteo 1:2. En las 3 oportunidades, Pablo estaba escribiendo a alguien que se sentía abrumado por su situación. En cada una de esas instancias, Pablo añadió la palabra misericordia a su saludo, por lo que él les dijo: gracia, misericordia y paz para ti. Cuando Pablo escribió su primera epístola a Timoteo, el líder más joven que había asumido ese servicio en la iglesia de rápido crecimiento en Éfeso, se sintió abrumado por sus responsabilidades. Timoteo necesitaba recordar que la misericordia de Dios estaba a su disposición para ayudarlo en su situación. Así que cuando Pablo escribió a Timoteo la primera vez, él añadió misericordia. Pablo le escribió a Tito inmediatamente después de haberlo dejado en la isla de Creta para establecer una iglesia en las islas de habitantes ingobernables. La gente de Creta tenía tan mala reputación que aún Pablo citó a uno de sus profetas, quien dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Tito 1, 12, 13. Debió ser muy difícil para Tito liderar una congregación con personas de esa clase. Seguramente Tito se sintió abrumado con esta tarea. Él necesitaba saber que una dosis especial de misericordia era necesaria para hacer frente a esta difícil tarea. Cuando Pablo le escribió, añadiendo la palabra misericordia a su saludo, le estaba prodigando abundante don de bondad compasiva para él y los que ministraba. Cuando Pablo escribió 2 Timoteo, este estaba sintiéndose abrumado nuevamente, no por una gran iglesia creciente, como era el caso en la primera carta, sino porque su congregación estaba declinando. La gente estaba sufriendo persecución y un espíritu de temor y miedo estaba atacándoles por causa de una persecución implacable y severa, inclusive a él mismo. Así que cuando Pablo le escribió, él incluyó nuevamente en su salutación la palabra misericordia, no como un término acomodado, facilista o sin tener en cuenta su agobio. Desde el principio de su carta, quería recordar a Timoteo que la misericordia de Dios estaba a disposición de los abrumados. Así que Pablo escribió: gracia, misericordia y paz
sean para ti. Preguntamos, ¿no es bueno saber que cuando Dios te llama a hacer algo difícil, algo que te reta a punto de abrumarte o hacer que te sientas inadecuado, Él añade misericordia abundante, además de gracia y paz? Hay una medida especial de misericordia para aquellos que se sienten abrumados por sus pruebas en la vida. Estas fueron definitivamente buenas noticias para el joven Timoteo y también son buenas noticias hoy para ti y para mí. Cuando la misericordia de Dios opera en tu vida, en mi vida, esta puede manifestarse como un nuevo sentir de coraje y una tenacidad interna para seguir adelante. Puede ser que no parezca muy espectacular, pero piensa cuánto más difícil sería si no tendríamos un toque especial de misericordia. Sería bueno que reflexionáramos en las formas en que ya has experimentado la especial misericordia de Dios durante los tiempos difíciles en tu vida o en la vida de otros. Recordar los tiempos en que su misericordia ha sido demostrada en tu vida, en mi vida, justo en el momento en que lo necesitamos, fortalecerá nuestras expectativas para recibir una manifestación de la misericordia de Dios en medio del reto que estemos enfrentando en estos momentos. Estimado oyente, hermano y amigo, si te sientes abrumado por lo que estás enfrentando en la vida, quiero asegurarte que Dios está muy al tanto de ello y que Él no te ha abandonado. Ya sea que el asunto sea financiero, de relaciones de pareja, de trabajo, de salud, o cualquiera sea la raíz que esté ocasionando lo que estés enfrentando, puedes y podemos estar seguros de esto. Dios tiene una misericordia especial y abundante que está dispuesto a dártela para ayudarte a pasar los tiempos difíciles. Gracias a Dios por su misericordia y paz. Pero si te sientes abrumado o abrumada, recibe por fe su especial misericordia para ayudarte a pasar al otro lado en forma victoriosa. Nuestra oración para hoy puede ser: Padre Celestial, nos dirigimos a ti en el nombre de Cristo Jesús, agradecidos porque cuando nos llamas a hacer algo difícil y esto nos hace sentir insuficientes, tú nos concedes misericordia aparte de gracia y paz en nuestras vidas. De tu Espíritu Santo recibimos una medida especial de misericordia para revestirnos en los tiempos cuando nos sintamos abrumados por las situaciones de la vida. Gracias, Señor Jesús, porque nos oyes en cualquier momento y en tiempos de tribulación y angustia. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre. Te confieso que cuando mi corazón está abrumado, voy a ti, a la roca de mi salvación, para tomar parte de la multitud de tus misericordias que son nuevas cada día. Confieso que tu misericordia está obrando en mi vida en este momento. A partir de hoy me muevo con un sentido de coraje, de persistencia y de tenacidad renovados, agradecidos por toda la suficiente gracia, misericordia y paz de Dios que se ha multiplicado para mí. Declaro esto por la fe en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Preguntas para considerar
preguntas para reflexionar. ¿Te acuerdas de un tiempo en que estuviste especialmente abrumado o abrumada por las situaciones en tu vida? Cuando experimentaste la misericordia de Dios en una forma especial que te ayudó a sobrellevar el tiempo de dificultades. ¿Has conocido a alguien que recibió un toque especial de la misericordia de Dios? ¿Cuál fue la manifestación de esa misericordia? ¿Cuál fue el efecto en la vida de esa persona? ¿Qué estás enfrentando en este momento que te hace un candidato para recibir otra dosis de la misericordia especial de Dios? Teniendo en cuenta que Dios siempre está listo para darnos un toque especial de su misericordia, ¿por qué no abres tu corazón el día de hoy y dejas que el Espíritu Santo ministre esto a tu corazón y a tu alma? La amistad con Cristo nos muestra una gran cosa. El pecado, aunque esté presente en el mundo y nos rodee y persista en su tentación, ya no es el dueño de nuestras vidas. Es más, somos capaces de ir dejándolo atrás, porque cubiertos por la misericordia de Dios, empezamos a renunciar a la aplicación mecánica de normas de conducta y de reglas de estricta justicia humana, y su Espíritu Santo establece el fruto del Espíritu contra el cual no hay ley. Entonces, empieza un nuevo camino, una verdadera conversión que nos lleva a ocuparnos libremente de los demás. Así, la conciencia infinita del amor de Dios transforma nuestras obras en ofrendas agradables, pues son expresión de la gracia que se nos ha regalado. Prefiero la misericordia al sacrificio. Oseas 6:6. Estimado hermano y hermana y amigo, la santidad a la que hemos sido llamados no se alcanza con ofrendas rituales, sino que implica una total apertura a Dios y a su divina voluntad. Dejarse llevar como un niño, fiarse plenamente de la gracia, abandonarse en el amor de Dios o expresiones semejantes son habituales en los escritos de todos los grandes hombres y mujeres a los que reconocemos como discípulos o cristianos. Ellos, al tomar conciencia de su miseria, lejos de volverse hacia sí mismos para compadecerse y justificarse, porque ahí no podían encontrar ninguna respuesta, dirigieron su mirada al Señor, al Cristo crucificado. En el Calvario encontraron al Hijo de Dios que, sin culpa alguna, tomó sobre sus hombros todas nuestras desgracias para mostrarnos el camino de la confianza total y absoluta en el Padre, y encontrar así la auténtica liberación. Se lo voy a repetir. En el Calvario, ellos encontraron al Hijo de Dios que, sin culpa alguna, tomó sobre sus hombros todas nuestras desgracias para mostrarnos el camino de la confianza total y absoluta en el Padre y encontrar así la auténtica liberación. Transformados por este regalo de misericordia, a pesar de sus limitaciones y debilidades, salieron a anunciarla y practicarla con sus hermanos. A esto mismo es
a lo que nosotros hemos sido invitados. Cuando la iglesia, siguiendo a Cristo, nos invita a practicar las obras de misericordia, no nos está dando un programa o un método. De hecho, no se trata de una planilla que contenga medidas e indicadores cuyo logro se pueda cotejar y cuantificar. ¿Acaso es posible calcular matemáticamente el amor o la entrega a Dios y al prójimo? La tentación de la verificación material y la eficiencia institucionalizada esconde también la trampa de lo formal y externo. Es decir, no hacemos misericordia con nuestro prójimo para que seamos vistos de los hombres o como tratando de agradar a los hombres. Por el contrario, precisamente porque hemos sido tocados por la misericordia de Dios, somos capaces con entera libertad de visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos, sepultar dignamente a familiares, amigos y conocidos, siempre y cuando no obstruya la obra o el servicio de Dios, que en ese caso nos enseña a renunciar diciéndonos: dejen que los muertos sepulten a sus muertos. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y orar a Dios por su iglesia y sus ministros, aún por la obra de sus administradores y comités de extensión del reino de Dios y la iglesia en nombre de Cristo. Y entonces, la gracia y paz del Evangelio se nos concede abundantemente. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Preguntamos, ¿están relacionadas la misericordia y la gracia? Sean amables los unos con los otros, tiernos, perdonándose unos a otros, como Dios en Cristo les perdonó. Efesios 4:32. El amor es el denominador común entre misericordia y gracia. La misericordia es lo que nos saca de los problemas. La gracia nos da lo que no merecemos. Por la gracia, el Señor Jesús nos salvó y la misericordia fluyó de las últimas palabras del Señor Jesús: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:24. La misericordia y la gracia, el amor y el perdón son características del único Dios verdadero, funcionando en conjunto cuando Él se sienta soberano en el trono del cielo. El misterio de la piedad de nuestro Dios une estos rasgos en un hermoso tapiz de redención y restauración para todos nosotros. Estimados oyentes, vamos a mirar 4 ejemplos de misericordia en la Biblia. Primero, los israelitas en el desierto. Ojalá hubiéramos muerto por la mano del Señor en Egipto. Allí nos sentamos alrededor de ollas de carne y comimos toda la comida que queríamos, pero nos trajeron a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Éxodo 16:3. Dios ciertamente escogió ser misericordioso con su pueblo. Él los amó a pesar de su rebelión y falta de gratitud.
El pacto de Dios con ellos estaba fuera de su misericordia. Él eligió bendecirlos con lo que no merecían. He oído las quejas de los israelitas. Dígales: al atardecer comerás carne y por la mañana te llenarás de pan. Entonces sabrás que yo soy el Señor, tu Dios. Éxodo 16:12. Él respondió a sus quejas con comida, agua, protección y provisión. La historia del Éxodo se repite muchas veces en la Biblia y se hace referencia a muchas de las características de Dios, incluida la misericordia. Segundo, el rey David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu amor inquebrantable. Salmo 51:1. David, un hombre conforme al corazón de Dios, vencedor del gigante Goliat y rey elegido, cometió adulterio con la esposa de otra persona y luego mató a su esposo en la batalla. Segunda de Samuel 11:12. El pecado tiene el poder de alcanzar incluso a los más arduos seguidores de Cristo. Las consecuencias siempre se convertirán en nuestra realidad, como lo fueron para David. Pero Dios nunca vacilará en su misericordia para nosotros. Crea en mí un corazón puro, oh Dios, y renueva un espíritu firme dentro de mí. Salmo 51:10. David rogó y Dios lo oyó. El Señor ha quitado tu pecado. No vas a morir. Aunque las consecuencias de nuestras malas decisiones son duras y duras, nuestro Dios misericordioso nunca nos abandona. Tercero, Pablo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no guardes este pecado contra ellos. Y Saulo estaba allí dando su aprobación a su muerte. Hechos 7:59, 8:1. Pablo, anteriormente Saulo, apoyó la cruzada contra el cristianismo. Fue responsable de la muerte de los cristianos. Entonces se encontró con el Señor Jesús. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él respondió. Hechos 9:5. Saulo se quedó ciego, pero abrió los ojos para ver y encontrar al Señor Jesús. La misericordia del Señor Jesús de perdonarlo encendió su fe y lo impulsó hacia adelante. Pablo continuó sobreviviendo a los naufragios, cárceles, palizas y otras calamidades, mientras escribía cartas para alentar a las iglesias que estaban plantando en el camino. Pablo, siervo de Cristo Jesús, fui llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios. Romanos 1:1. Pablo en cada carta escribió sobre la magnífica misericordia divina. Lo había experimentado de primera mano. Cuarto, la mujer adúltera. El Señor Jesús se agachó y escribió en el polvo con su dedo. Pero que el que nunca ha pecado arroje la primera piedra. Juan 8:6-8. No sabemos lo que estaba escribiendo en el polvo, pero la misericordia del Señor Jesús habló lo suficientemente fuerte como para que todos escuchen y sean condenados. Los hombres se dispersaron y a la mujer el Señor Jesús le dijo: ¿Dónde están tus acusadores? ¿Ni uno de ellos te condenó? No, Señor, dijo ella. Y el Señor Jesús dijo: yo tampoco, ve y no peques más. Juan 8:10-11. La misericordia es perdón y la compasión se extiende a aquellos que no lo merecen. Los acusadores
y los adúlteros. Él elige extender misericordia hacia nosotros y Él es inmutable. No podemos dejar ni apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa la misericordia para los cristianos? Siempre que puedas, haz el bien a quienes lo necesiten. Proverbios 3:27. La sociedad está arraigada con derechos junto a los necesitados y oprimidos que siempre prevalecen. No debemos quedarnos ociosos. Nuestra tendencia natural es actuar de manera pecaminosa y egoísta. Es solo con un corazón transformado que podemos ser verdaderamente misericordiosos con otras personas. Pues la misericordia libera la comprensión humana para adoptar el mandato de amar a las personas que Él coloca en nuestras vidas. La misericordia nos enseña a ser un agente de la bondad de Dios, transformado nuestras relaciones con los demás. Estimado amigo y hermano, espero que este hermoso tema sea de bendición para tu vida. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Mi eterno y soberano Dios, gracias te doy por darme permiso de compartir tu palabra. Tú te encargarás de llevar tu palabra donde está la necesidad, de romper esos corazones de piedra, de mármol, de diamante y convertirlos en corazones de carne. Necesitamos tu palabra, porque tu palabra es la que nos da vida y vida en abundancia. Gracias, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.